A principios de semana saltaba la noticia sobre los múltiples casos de evasión fiscal que, pasando por políticos, deportistas e influencers de toda índole, pues han sido conocidos bajo el nombre de los papeles de Pandora. Y como era de esperar, la reacción se ha dejado oír a lo largo y ancho de todo el espectro ideológico. Dadas las ideas que implícitamente se manejan, el debate sobre la legitimidad o no de lo que cada uno puede hacer con su dinero, pues es una riña que nace ya torcida, porque todo dependerá de la forma en que se entienda al individuo, al Estado y a la propia idea de corrupción. Es decir, según se entiendan estas ideas, individuo, Estado y corrupción, habrá quienes vean en la evasión fiscal una posibilidad para que los empresarios se libren de un supuesto ente opresor, y habrá otros que denuncien que la evasión es un robo nacido del egoísmo. El problema es que lo que supone una disociación en el plano del análisis es confundido a nivel social como una ruptura ontológica en la que Estado e individuo son entendidos como dos sustancias separadas en origen, es decir, dos sustancias separadas en origen que solo posteriormente se juntarían para tener relaciones entre sí, relaciones más o menos fructíferas, ya fueran económicas o de cualquier otro tipo. Pero esta separación no es tal, porque el individuo que huye de aquel Estado que le sube los impuestos lo hace en virtud de las posibilidades materiales que otro Estado le ofrece. Dicho en otras palabras, se va de un Estado para caer en otro, paraíso fiscal lo llaman algunos. Así las cosas, no es que haya estados que respeten más que otros la libertad del individuo, un metafísico derecho natural a la propiedad. Lo que existen son estados capaces de configurar la propiedad del individuo y al individuo mismo con menos impuestos. Eso es lo que sí existe. Pero tal cosa no pueden hacerla todos los países a la vez, ni por supuesto todos los individuos. Dicho esto, podríamos concluir que el problema no es si cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera, sino que cada uno hace lo que puede hacer con el dinero que un determinado Estado le reconoce en propiedad. ¿O acaso existe algún empresario que evada impuestos en Saturno o en Plutón? No, los individuos corpóreos, habría que añadir, individuos corpóreos, no nacen en el vacío cósmico, sino que nacen enclasados ya en estados que posibilitan históricamente ciertas condiciones sociales, culturales, económicas, etc. Un funcionario o un carpintero, por ejemplo, será necesariamente alemán o español o italiano, y no parte de un gremio universal. Otro ejemplo, cuando tras la transición se liberalizó el precio del pan en España, no fueron los panaderos artesanos en abstracto quienes quedaron a la deriva, sino panaderos artesanales españoles, incapaces en ese momento de competir con las enormes fábricas de pan precocido que venían desde Alemania, desde Francia o desde Italia, y que sobre todo a partir de los años 90 empezaron a copar el mercado de las grandes superficies en España. Por otro lado, es necesario entender que no toda corrupción es mala per se, una falta al séptimo mandamiento o cosa similar, más que nada porque la corrupción de unos puede ser muy beneficiosa para otros. De hecho, la corrupción económica en un país determinado puede ser muy provechosa para otro y por ende para los derechos que mantienen a un individuo dentro de ese otro país. Pero incluso la corrupción económica dentro de un país puede resultar beneficiosa para que el Estado mismo no se corrompa dentro de otros planos no estrictamente económicos. En definitiva, contra los unos diremos que no hay libertad individual posible, sino tan solo un cambio de servidumbre. Contra los otros diremos que mucho ojo con atacar la corrupción porque sí y de manera universal, porque no todas las corrupciones proceden armónicamente contra algo puro y prístino en origen, sino que siempre proceden unas contra otras. Y con esta entrega contra los unos y contra los otros nos despedimos hasta el próximo día. Hasta luego.